Hoy estás a punto de descubrir algo que puede transformar tu vida para siempre. Pero antes de continuar, necesito que respondas una pregunta crucial. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en un ciclo de lucha constante, deseando con todas tus fuerzas algo que parece nunca llegar? No te preocupes, no estás solo. Imagina por un momento que existe un secreto, uno que la mayoría de las personas ignora, pero que tiene el poder de desbloquear todos tus deseos, sin esfuerzo, sin estrés, y de una manera casi mágica. En este video te voy a revelar cómo cambiar tu energía y tus pensamientos, para que todo lo que anhelas fluya hacia ti de forma natural. Pero aquí está la clave, no es lo que piensas. No se trata de trabajar más duro ni de estrategias complicadas. Es algo mucho más profundo y sencillo, algo que está dentro de ti y que está esperando ser liberado. Quédate conmigo, porque hacia el final de este video te compartiré un ejercicio práctico y poderoso que puedes empezar a usar hoy mismo para activar este cambio en tu vida. Así que relájate, abre tu mente y prepárate para recibir lo que siempre has deseado. Esto podría ser el inicio de una nueva etapa donde todo lo que imaginas y sueñas se hace realidad. Antes de continuar con el video, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. ¡Empecemos! El poder del silencio interior. En un mundo saturado de ruido constante, ya sea por el ajetreo diario, las preocupaciones personales o la sobrecarga de información, es fácil olvidar una de las herramientas más poderosas a nuestra disposición: el silencio interior. ¿Sabías que este silencio puede ser la clave para desbloquear tus sueños más profundos? Muchos no son conscientes de cómo el ruido interno puede convertirse en un obstáculo que impide la manifestación de nuestras metas. Sin embargo, al aprender a silenciar nuestra mente, podemos crear un espacio donde nuestras intenciones y deseos se conviertan en una realidad tangible. El ruido interior no solo se refiere a los pensamientos constantes y las preocupaciones, sino también a las emociones no resueltas, las creencias limitantes y las expectativas ajenas. Todo esto crea una cacofonía mental que puede bloquear nuestra capacidad para conectar con nuestro ser más profundo y con el propósito que realmente deseamos manifestar en nuestra vida. Es como tratar de escuchar una melodía en medio de un concierto de ruidos discordantes. Resulta casi imposible. El primer paso hacia la manifestación efectiva es reconocer este ruido y hacer un esfuerzo consciente por disminuirlo. Aquí es donde el silencio interior se convierte en una herramienta invaluable. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino la quietud de la mente y el corazón. Es en este espacio de paz donde podemos encontrar la claridad necesaria para escuchar nuestra intuición y discernir lo que realmente queremos y necesitamos en nuestra vida. El filósofo estoico Séneca hablaba del poder del silencio al referirse a cómo enfrentaba las adversidades de la vida. En una de sus cartas a Lucilio, compartió que la mente tranquila es como el cielo despejado, libre de nubes, permite que los pensamientos correctos surjan con claridad. Para Séneca, el silencio interior era la manera de dominar las emociones perturbadoras y de actuar de manera virtuosa incluso en los momentos más caóticos. Al desconectarse del ruido externo y reflexionar en calma, Séneca hallaba la sabiduría para tomar decisiones que estaban alineadas con sus valores. ¿Cómo lograr este silencio interior? Existen varias prácticas que pueden ayudarnos a alcanzar este estado, como la meditación, la respiración profunda o incluso el simple acto de desconectarnos de las distracciones externas durante unos minutos cada día.
Al hacerlo, comenzamos a sintonizarnos con nuestro yo interior, lo que nos permite acceder a una conciencia más profunda, capaz de ver más allá de las limitaciones superficiales de nuestro entorno. Una vez que alcanzamos este estado de paz, nos volvemos más receptivos a las oportunidades que nos ofrece la vida. El silencio interior nos permite liberarnos de la constante presión de nuestras propias expectativas, abriendo espacio para que nuestros sueños se materialicen sin la interferencia del miedo o la ansiedad. Es en este estado de calma donde las ideas claras, las decisiones acertadas y las acciones correctas surgen de manera natural, como si el universo estuviera conspirando a nuestro favor. En un mundo ruidoso, aprender a callar la mente y conectar con nuestra esencia nos da el poder de manifestar nuestros sueños. ¿Estás listo para descubrir la fuerza transformadora del silencio? Hazlo hoy y observa cómo tu vida empieza a tomar el rumbo que siempre has deseado. La energía de la gratitud. En nuestra sociedad, a menudo estamos acostumbrados a esperar algo a cambio antes de expresar agradecimiento. Este enfoque, sin embargo, limita nuestro potencial para atraer lo que deseamos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el poder transformador de agradecer antes de recibir? Este simple pero profundo cambio de paradigma puede abrir puertas invisibles que, de otra manera, permanecerían cerradas. La energía de la gratitud no solo tiene el poder de cambiar nuestra mentalidad, sino que también puede cambiar el curso de nuestra vida de maneras sorprendentes. La gratitud, en su forma más pura, es una vibración elevada que conecta nuestra energía con el universo. Cuando agradecemos por lo que ya tenemos, aunque no haya llegado todo lo que deseamos, enviamos una señal clara de abundancia al universo. Este acto de agradecimiento anticipado nos coloca en una frecuencia más alta, permitiendo que lo que queremos manifestar se alinee con nuestras intenciones más profundas. Muchas veces, las personas esperan recibir algo antes de sentir gratitud, pero este enfoque está basado en la creencia de que nuestra felicidad depende de lo que poseemos o de lo que aún no hemos alcanzado. Sin embargo, la verdadera magia ocurre cuando aprendemos a ser agradecidos antes de recibir. Este acto de fe y confianza en el proceso transforma nuestra realidad, ya que al agradecer por lo que aún no hemos visto materializarse, creamos un espacio vibracional en el que nuestras metas pueden prosperar. La gratitud, entonces, se convierte en una poderosa herramienta de manifestación. Al agradecer por lo que está por venir, activamos una energía que no solo abre puertas en nuestra vida, sino que también hace que las oportunidades se presenten de manera casi mágica. Las personas comienzan a percibir nuestro entusiasmo y confianza, lo que genera conexiones y posibilidades inesperadas. La energía de la gratitud crea un campo vibracional que atrae todo lo que necesitamos para alcanzar nuestros sueños de una manera fluida y armoniosa. Al practicar este enfoque de gratitud anticipada, cambiamos nuestra perspectiva sobre la vida y nuestras circunstancias. Dejamos de centrarnos en lo que falta y comenzamos a enfocarnos en todo lo que ya está presente, por más pequeño que sea. Este cambio en la mentalidad no solo eleva nuestro estado emocional, sino que también nos coloca en una posición de recibir con los brazos abiertos. Aprender a agradecer antes de recibir no es solo un acto de cortesía, sino una forma poderosa de transformar nuestra vida. La energía de la gratitud es una vibración que, cuando se activa, abre puertas invisibles y crea oportunidades que ni siquiera imaginábamos. Empieza a practicarlo hoy y te sorprenderá todo lo que puede lograr. Conecta con tu deseo más profundo. A menudo nos encontramos atrapados en un mar de deseos fugaces,
anhelos momentáneos que surgen y desaparecen con la rapidez de un pensamiento. Pero, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente deseas en lo más profundo de tu ser? Existe un secreto para distinguir entre estos deseos pasajeros y aquellos que tienen el poder de transformar nuestra vida. En este artículo, te invito a descubrir cómo conectar con ese deseo profundo que realmente marca la diferencia. Imagina por un momento que todo lo que deseas se materializa ante ti. Piensa en las cosas que has anhelado con más intensidad a lo largo de los años. ¿Alcanzaste alguna de ellas? ¿Y cómo te sentiste al lograrlo? A menudo, los deseos más superficiales nos llevan a la satisfacción inmediata. Pero al poco tiempo sentimos que nos falta algo, que la felicidad obtenida es efímera. Este patrón es una señal clara de que esos deseos no son los que realmente transforman nuestra vida. Pero, entonces, ¿cómo identificar qué es lo que realmente deseas? Algo que podría cambiar tu destino para siempre. El primer paso es detenerse y mirar hacia adentro. Los deseos más profundos no provienen de influencias externas, sino de la esencia misma de nuestro ser. No se encuentran en la acumulación de bienes materiales ni en la búsqueda de reconocimiento social. Son deseos que nos conectan con nuestra verdadera identidad y propósito en la vida. Son aquellas metas que nos despiertan un fervor interno, que nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos sin esperar recompensas externas inmediatas. Para identificar estos deseos profundos es necesario practicar la introspección y la reflexión constante. Pregúntate, ¿qué me haría sentir pleno y realizado a largo plazo? ¿Qué es lo que realmente me mueve, más allá de las modas o expectativas sociales? La respuesta a estas preguntas no es fácil de encontrar, ya que muchos de nuestros deseos están empañados por las presiones del entorno. Pero si logras despejar tu mente y escuchar tu voz interior, encontrarás que esos deseos profundos están alineados con tus valores más auténticos. Una vez que conectes con tu deseo más profundo, notarás que ya no se trata solo de un anhelo pasajero, sino de una visión clara y motivadora que te guiará en cada paso de tu vida. Este deseo tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también a las personas que te rodean. Cuando trabajamos por un deseo genuino, nuestra energía se multiplica, nuestro enfoque se agudiza y nuestras acciones se convierten en una expresión auténtica de lo que somos. El secreto para distinguir entre los deseos fugaces y los que realmente transforman la vida radica en la conexión con lo más profundo de nuestro ser. Solo entonces podremos dejar de perseguir sueños vacíos y comenzar a caminar hacia el propósito que realmente nos llena y nos define. Si decides tomar ese paso y buscar esa conexión, te aseguro que estarás abriendo la puerta a una vida llena de propósito y plenitud. Si crees que esta enseñanza puede transformar vidas, deja un like para que más gente descubra esta verdad. Rompe las cadenas del miedo. El miedo, ese sentimiento profundo y a menudo irracional, ha sido una constante en la experiencia humana desde tiempos inmemoriales. Su presencia, aunque natural, se convierte en una amenaza cuando empieza a controlar nuestras decisiones, nuestra manera de ver el mundo y, sobre todo, nuestros sueños. En el fondo de cada miedo se oculta una barrera invisible, una cadena que nos ata a lo conocido, a lo seguro, aunque ese seguro sea una vida sin propósito ni satisfacción. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo romper esas cadenas y liberarnos para alcanzar nuestro máximo potencial? El primer paso para enfrentar el miedo es comprenderlo. El miedo no es más que una respuesta del cuerpo a una amenaza percibida. Puede ser una amenaza real, pero en muchos casos el miedo está basado en suposiciones, en escenarios hipotéticos que nunca se materializan.
Nos asusta el qué pasará si fallamos, si nos exponemos al rechazo, si nos arriesgamos a lo desconocido. Este tipo de miedo, que no tiene una base tangible, es el que más nos limita. Nos detiene antes de comenzar, nos mantiene en nuestra zona de confort, paralizados por un futuro incierto que nunca llega. Entonces, ¿cómo podemos transformar ese miedo en algo útil, en algo que nos impulse hacia adelante? La respuesta está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver al miedo como un obstáculo, debemos verlo como una señal, una oportunidad disfrazada. ¿Por qué? Porque el miedo es un reflejo de que estamos saliendo de nuestra zona de confort, que estamos a punto de experimentar algo nuevo, algo grande. Esa es la clave. Lo que tememos es a menudo lo que más necesitamos para crecer. Para transformar el miedo en motivación, es crucial desarrollar una mentalidad de desafío. La próxima vez que el miedo surja, en lugar de huir de él, hazte esta pregunta: ¿qué me está enseñando este miedo? ¿Qué puedo aprender de esta sensación de incomodidad? Este cambio de mentalidad no solo hará que el miedo pierda su poder paralizante, sino que también te llevará a un espacio de crecimiento personal constante. Cada vez que enfrentas el miedo de manera consciente y valiente, das un paso hacia una versión más fuerte y capaz de ti mismo. Además, el miedo no desaparece de inmediato, ni se puede erradicar por completo. Lo que sí puedes hacer es aprender a manejarlo, a utilizarlo como una herramienta que te empuje a la acción. Es importante recordar que las personas más exitosas no son aquellas que no tienen miedo, sino aquellas que, a pesar del miedo, siguen adelante. Cada desafío enfrentado, cada paso dado hacia lo incierto, es una victoria sobre ese miedo que te estaba controlando. Y poco a poco, al enfrentar esos miedos, verás cómo las cadenas empiezan a romperse. La clave está en no dejar que el miedo defina tus límites, sino en usarlo como el motor que impulsa tus sueños. El arte de visualizar correctamente. En el mundo actual, las herramientas que nos ofrecen el éxito y la realización personal van más allá de las estrategias tradicionales. Entre esas herramientas hay una técnica que ha ganado popularidad por su poder transformador: la visualización. Sin embargo, la visualización no es simplemente un ejercicio de imaginar lo que deseamos. Es un arte que, si se ejecuta correctamente, tiene la capacidad de atraer lo que anhelamos a nuestra realidad. Pero, ¿cómo lograr que funcione realmente? La clave no está en solo ver mentalmente lo que queremos, sino en sentirlo. La visualización, cuando se realiza correctamente, involucra mucho más que imágenes mentales. Se trata de conectar profundamente con el sentimiento asociado a esa visión, de lograr que cada detalle de lo que imaginas sea tan vívido y real que puedas experimentarlo emocionalmente. Esta es la diferencia fundamental entre una visualización común y una visualización efectiva: la emoción que pones en ella. ¿Alguna vez has soñado despierto con un logro tan grande que puedes sentir en tu piel la emoción de alcanzarlo? Eso es precisamente lo que se necesita para que la visualización sea poderosa. Para comenzar, el primer paso es crear un ambiente adecuado. Encuentra un lugar tranquilo, libre de distracciones, donde puedas relajarte completamente. Cierra los ojos y comienza a imaginar tu objetivo. Si deseas éxito en tu carrera, visualiza tu logro más deseado, ya sea una promoción, un proyecto exitoso o un reconocimiento público. Pero aquí está la clave. No solo imagines el resultado final, sino también los sentimientos que te acompañan al alcanzarlo. ¿Cómo te sientes al estar allí? ¿Qué emociones recorren tu cuerpo? ¿Qué pensamientos pasan por tu mente? Permítete experimentar cada sensación como si ya estuviera sucediendo. Luego, es crucial involucrar todos los sentidos en el proceso. ¿Cómo huele ese nuevo entorno que imaginas?
¿Qué sonidos lo acompañan? ¿Qué ves con claridad? Cuanto más real y completo sea el escenario que creas en tu mente, más efectiva será la visualización. La mente no puede diferenciar entre una experiencia real y una que se imagina vívidamente, por lo que, al conectar con estas emociones y sensaciones, tu cuerpo y mente empiezan a trabajar hacia esa realidad. Además, es importante incorporar la repetición. La visualización no es algo que se debe hacer solo una vez y esperar resultados inmediatos. Es un proceso que, cuando se hace de manera consistente, refuerza la creencia en lo que es posible. Dedica tiempo cada día a visualizar tu éxito, a sumergirte en esos sentimientos de logro y gratitud. La clave es la constancia y la emoción. Recuerda que la visualización es solo una parte del proceso. La acción es igualmente crucial. Mientras más fuerte sea tu visualización, más motivación y claridad traerás a tus esfuerzos diarios. La visualización correcta no solo te ayuda a atraer lo que deseas, sino que también te guía a través de las decisiones y acciones necesarias para hacerlo realidad. Así que la próxima vez que te sientes a visualizar tu futuro, no solo lo imagines, siéntelo con toda tu esencia. Solo entonces, cuando tu mente, cuerpo y alma estén alineados, podrás experimentar el verdadero poder de la visualización y ver cómo tus sueños se transforman en realidad. La fuerza de las palabras. Las palabras, aunque parecen ser simplemente herramientas para comunicarnos, poseen un poder mucho más profundo y trascendental del que normalmente somos conscientes. No se trata solo de transmitir información o expresar emociones. Las palabras tienen una capacidad creativa única que puede moldear nuestra realidad de maneras que, a menudo, no imaginamos. De hecho, cada palabra que pronunciamos está impregnada de energía y puede influir directamente en la forma en que percibimos el mundo y, más importante aún, en la manera en que manifestamos nuestros sueños y objetivos. Desde tiempos inmemoriales, diversas tradiciones espirituales y filosóficas han resaltado la importancia de las palabras en el proceso de creación. En muchas culturas se cree que el verbo tiene poder, que aquello que se dice puede materializarse en el mundo físico. Las palabras no solo tienen la capacidad de describir lo que ya es, sino que, al ser emitidas con intención, pueden traer a la existencia lo que aún no ha sucedido. Es por esto que la manera en que hablamos, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, tiene un impacto significativo en nuestro futuro. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este poder de las palabras para manifestar nuestros sueños? El primer paso es ser conscientes de lo que estamos diciendo. Muchas veces hablamos de manera automática, repitiendo frases que nos han sido impuestas por la sociedad o incluso por nuestras propias inseguridades. Frases como "no puedo", "es muy difícil" o "no soy suficiente" crean una barrera invisible que limita nuestra capacidad para alcanzar lo que deseamos. Estas palabras, cargadas de duda y negatividad, actúan como una especie de ancla que nos mantiene atados a una realidad que no refleja nuestro potencial verdadero. Para contrarrestar este poder limitante, es esencial comenzar a transformar nuestro lenguaje. Las palabras que utilizamos deben ser positivas, afirmativas y cargadas de intención. En lugar de decir "no puedo", podemos comenzar a decir "estoy en el proceso de lograrlo". En lugar de "es muy difícil", podemos cambiarlo por "cada día estoy más cerca de conseguirlo". Estas afirmaciones, aunque simples, son actos de creación. Al pronunciarlas, estamos enviando un mensaje claro al universo y, al mismo tiempo, reprogramando nuestra mente para actuar en consecuencia. Otro aspecto fundamental es el uso de las palabras en nuestro diálogo interno. El poder de la autoconversación es inmenso. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos, muchas veces sin ser conscientes, tienen un impacto directo en nuestra autoestima
y en nuestra capacidad para manifestar nuestros sueños. Si constantemente nos decimos que no somos lo suficientemente buenos o que nuestros sueños son inalcanzables, estamos bloqueando la manifestación de esas aspiraciones. Por el contrario, cuando nos hablamos con amor, respeto y confianza, estamos abriendo las puertas a nuevas posibilidades. Además, el lenguaje positivo tiene el poder de atraer energías afines. Cuando hablamos de nuestras metas y deseos con entusiasmo y convicción, atraemos a personas, oportunidades y circunstancias que están alineadas con esa energía positiva. El universo, según muchos enfoques espirituales, responde a la vibración que emitimos, y nuestras palabras son una de las formas más poderosas de proyectar esa vibración. Las palabras tienen un poder inmenso, capaz de transformar nuestra realidad de manera profunda. Si deseas manifestar tus sueños, comienza por ser consciente de las palabras que usas, tanto hacia ti mismo como hacia el mundo. Usa tu lenguaje como una herramienta de creación, eligiendo cuidadosamente las palabras que refuercen tus objetivos y te impulsen hacia ellos. Cuando entiendas la verdadera fuerza de las palabras, verás cómo tu vida comienza a reflejar la realidad que siempre soñaste. Si crees que pequeños pasos pueden llevar a grandes cambios, dale like y comparte con aquellos que crees que pueden beneficiarse de esta sabiduría. Elimina las creencias limitantes. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si estuvieras destinado a no avanzar a pesar de tus esfuerzos? Muchas veces, este freno proviene de algo invisible pero poderoso: las creencias limitantes. Estas creencias son pensamientos y patrones profundamente arraigados en nuestra mente que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes o capaces para alcanzar lo que deseamos. Pero, ¿y si te dijera que ese obstáculo está en tu mente y que puedes eliminarlo para siempre? Es hora de desafiar esas creencias y transformar tu vida. Las creencias limitantes son creencias erróneas que adoptamos a lo largo de nuestra vida, a menudo en la infancia o por influencia de nuestro entorno. Pueden estar relacionadas con el dinero, el éxito, el amor, la salud o cualquier otro aspecto importante de nuestra existencia. Estas creencias actúan como barreras invisibles que nos impiden avanzar. A menudo ni siquiera somos conscientes de su presencia, pero están presentes en cada pensamiento, acción y decisión que tomamos, bloqueando nuestro progreso. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras limitaciones son una verdad inamovible, pero la realidad es que las creencias limitantes son solo eso: creencias, no son hechos. Son interpretaciones que hemos asumido, y lo más importante es que podemos cambiarlas. Al desafiar y reprogramar nuestra mente, podemos reemplazar estas creencias limitantes por creencias empoderadoras que nos permitan alcanzar nuestro máximo potencial. El primer paso para eliminar las creencias limitantes es reconocerlas. Haz un inventario de tus pensamientos y creencias sobre ti mismo y tu capacidad para alcanzar tus metas. ¿Qué te dices a ti mismo cuando enfrentas un reto? ¿Crees que no eres lo suficientemente capaz o merecedor de tener éxito? Estas son las señales de que algo en tu mente te está limitando. Una vez que identifiques estas creencias, es hora de cuestionarlas. Pregúntate: ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es realmente cierta? ¿Qué pruebas tengo de que esta creencia no es válida? Al desafiar estas creencias, puedes comenzar a disolver su poder sobre ti. El siguiente paso es reemplazar esas creencias limitantes con creencias empoderadoras. En lugar de pensar «no soy lo suficientemente bueno», cámbialo por «soy capaz de aprender y mejorar cada día». En lugar de «nunca seré exitoso», prueba con «el éxito es mi derecho y estoy tomando las acciones necesarias para alcanzarlo».
Estas nuevas creencias te darán la confianza y la motivación necesarias para avanzar, abriendo el camino hacia nuevas oportunidades. El poder de eliminar las creencias limitantes radica en la capacidad de liberarnos de las cadenas invisibles que nos retienen. Cuando cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestra realidad. El universo responde a nuestra energía y, al dejar atrás las creencias que nos limitan, nos alineamos con nuestro verdadero potencial. Es momento de actuar. Elimina esas creencias limitantes hoy mismo y da el primer paso hacia la vida que realmente mereces. ¿Cómo elevar tu vibración? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer constantemente experiencias positivas, mientras que otras parecen atrapadas en un ciclo de negatividad? La respuesta radica en un principio fundamental. La energía que emites es la que atraes. Todo en el universo está compuesto de energía, incluida la nuestra, y nuestra vibración interna determina lo que experimentamos en nuestra vida diaria. Pero, ¿cómo puedes elevar tu vibración para atraer lo que deseas? Existen técnicas simples, pero poderosas, que puedes aplicar para mantenerte en una alta frecuencia energética y, por ende, vivir una vida más armoniosa y exitosa. La vibración de una persona no es estática, fluctúa constantemente, influenciada por sus pensamientos, emociones y creencias. Cuando nuestras emociones son de baja frecuencia, como el miedo, la ira o la tristeza, estamos enviando señales al universo que nos mantienen en un estado de escasez y desarmonía. En cambio, cuando vibramos en frecuencias altas, como el amor, la gratitud y la alegría, creamos un campo energético que atrae situaciones y personas que resuenan con esa misma energía. Uno de los métodos más efectivos para elevar tu vibración es la práctica de la gratitud. Agradecer por lo que tienes en el presente. En lugar de enfocarte en lo que te falta, cambia tu enfoque hacia la abundancia. Cada vez que practicas la gratitud, estás enviando una señal al universo de que reconoces lo positivo en tu vida, lo que atrae más razones para estar agradecido. Incluso en los momentos más difíciles, la gratitud puede ser una poderosa herramienta para reprogramar tu energía. Otro método poderoso es la meditación. Al meditar, calmas la mente y alineas tus pensamientos con frecuencias más altas. La meditación no solo reduce el estrés, sino que también ayuda a mantenerte centrado y en paz. Este estado de calma interior permite que tu energía fluya de manera natural y elevada. A través de la meditación, puedes conectar con tu ser interior y liberar cualquier bloqueaje emocional que esté afectando tu vibración. La alimentación consciente también juega un papel clave en la elevación de tu vibración. Los alimentos frescos, naturales y orgánicos tienen una frecuencia energética más alta que los procesados. Comer de manera saludable no solo nutre el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Opta por alimentos que te llenen de energía y vitalidad, como frutas, verduras y alimentos integrales, y verás cómo tu vibración comienza a elevarse. El contacto con la naturaleza es otra forma efectiva de elevar tu frecuencia. La energía de la tierra y el entorno natural resuenan con frecuencias elevadas, y simplemente estar al aire libre puede restablecer tu energía y revitalizar tu cuerpo y mente. Un paseo por el bosque, la playa o un jardín puede ayudarte a conectarte con la energía pura y elevada del planeta. Rodearte de personas positivas es igualmente esencial para mantener una vibración alta. Las personas con las que interactuamos influyen directamente en nuestra energía. Si te rodeas de personas que constantemente emiten energía negativa, tu propia vibración será afectada. Por el contrario,
Al rodearte de personas que te apoyan, te inspiran y te elevan, naturalmente tu frecuencia será más alta. Finalmente, la música y las frecuencias sonoras pueden ser herramientas poderosas para elevar tu vibración. La música de alta frecuencia, como las frecuencias solfegio, tiene un impacto directo en las ondas cerebrales, promoviendo estados de calma, concentración y bienestar. Escuchar música que te haga sentir bien puede ser un recordatorio constante de que tu energía puede mantenerse elevada. En conclusión, elevar tu vibración no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero con práctica y dedicación puedes transformar tu energía y, por ende, transformar tu vida. La energía que emites es el reflejo de lo que atraes, así que al elevar tu frecuencia, estarás abriendo las puertas a nuevas oportunidades, relaciones y experiencias que están en alineación con lo que realmente deseas. La clave está en ser consciente de tus pensamientos, emociones y acciones y elegir aquellas que te lleven a un estado de alta vibración. La ley de la no resistencia. En el vasto tapiz de la vida, los hilos de nuestras acciones y deseos a menudo se entrelazan en una danza caótica y a veces aparentemente contradictoria. Un principio ancestral y profundo conocido como la ley de la no resistencia sugiere que aquello que perseguimos con fervor tiende a escapar de nuestro alcance. Esta ley, con sus raíces en diversas tradiciones filosóficas y espirituales, propone que al soltar el control y la compulsión, uno puede finalmente encontrar el éxito y la realización. Imagine un río serpenteante, fluyendo libremente a través de un valle sereno. Al intentar contener su curso natural, con barreras artificiales, el agua no solo se resiste, sino que eventualmente encuentra formas de desbordarse, causando caos y destrucción. Sin embargo, al dejar que el río fluya en su camino elegido, se mantiene en armonía con el paisaje, nutriendo todo a su paso. Así también, nuestros esfuerzos por controlar y forzar nuestras metas pueden resultar contraproducentes, mientras que la aceptación y el permitir que las cosas sigan su curso natural pueden conducirnos a resultados deseados. Pero, ¿por qué sucede esto? La respuesta radica en la psicología humana y en el funcionamiento de nuestras mentes. Al perseguir intensamente un objetivo, generamos una tensión interna que puede llevar a la ansiedad y al estrés. Esta tensión crea una barrera mental que, paradójicamente, nos aleja más de lo que deseamos alcanzar. La obsesión con el control puede nublar nuestro juicio, llevándonos a decisiones precipitadas y reacciones defensivas. A través de la historia, numerosos pensadores han defendido la importancia de soltar el control como un camino hacia el éxito. El filósofo chino Lao Tse, en su obra maestra Tao Te Ching, destaca la sabiduría de fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. El Tao, o el camino, implica una aceptación tranquila y una confianza en el flujo natural de la existencia. De manera similar, la filosofía estoica, defendida por pensadores como Epicteto y Marco Aurelio, nos insta a concentrarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias acciones y actitudes, y a dejar ir aquello que está fuera de nuestro dominio. ¿Qué misterios encierra esta ley? Podría parecer contradictorio, pero al liberar nuestra necesidad de control, descubrimos una nueva forma de poder. Cuando soltamos la resistencia, permitimos que las oportunidades y soluciones emergan de manera más natural y sin esfuerzo. Este desapego no significa apatía o inacción, sino una acción desde un lugar de calma y claridad. En la práctica, soltar el control puede manifestarse de varias maneras. Puede implicar confiar más en el proceso que en el resultado final, cultivando una actitud de gratitud y aceptación.
También puede significar ser flexibles y adaptables, ajustando nuestros planes sin resistencia cuando las circunstancias cambian. La meditación y la práctica de la atención plena, mindfulness, son herramientas poderosas que pueden ayudarnos a cultivar esta mentalidad de no resistencia. En un mundo donde el éxito a menudo se mide por la capacidad de controlar y dominar, la ley de la no resistencia ofrece una perspectiva refrescante y revolucionaria. Al aprender a soltar el control, no solo nos liberamos de la ansiedad y el estrés, sino que también abrimos la puerta a un éxito auténtico y sostenido. Este éxito se basa en la armonía con el flujo natural de la vida y en una confianza serena en nuestras propias capacidades y en el universo. La ley de la no resistencia nos enseña que aquello que persigues huye, pero lo que permites fluir llega a ti. En un mundo lleno de incertidumbres y cambios constantes, aprender a soltar el control puede ser la clave para encontrar no solo el éxito, sino también la paz y la felicidad duraderas. El secreto de la sincronía. ¿Alguna vez has experimentado momentos en los que todo parece alinearse perfectamente, como si las piezas del rompecabezas de tu vida cayeran en su lugar sin esfuerzo? Quizás te has encontrado en el lugar correcto, en el momento preciso, o conociste a la persona adecuada de forma inesperada. Esto no es casualidad, sino un fenómeno conocido como sincronía. La sincronía es un concepto profundo que revela cómo el universo, de alguna manera misteriosa, guía nuestros pasos hacia lo que necesitamos en el momento exacto. ¿Te gustaría atraer más de esta magia a tu vida? La buena noticia es que puedes hacerlo. La sincronía es más que simples coincidencias. Es una manifestación de la conexión profunda entre nuestra conciencia y las fuerzas invisibles que operan en el universo. Estas casualidades no son aleatorias, sino señales que nos indican que estamos en el camino correcto, alineados con nuestro propósito. Carl Jung, el famoso psicoanalista, acuñó el término sincronía para describir estos eventos significativos que ocurren sin explicación lógica, pero que tienen un profundo sentido para nuestra vida. Cuando experimentamos sincronía, sentimos que estamos en armonía con el flujo natural de la vida. El secreto de la sincronía radica en nuestra capacidad para estar abiertos y receptivos a estas señales. A menudo nos distraemos tanto con nuestras preocupaciones diarias que no somos conscientes de los pequeños milagros que ocurren a nuestro alrededor. Sin embargo, cuando aprendemos a estar presentes y a escuchar nuestra intuición, podemos empezar a reconocer las sincronicidades que se presentan en nuestra vida. Estas pueden ser oportunidades inesperadas, encuentros fortuitos o incluso cambios sutiles en nuestras emociones o pensamientos que nos guían hacia un nuevo camino. Para atraer más sincronía a tu vida, el primer paso es elevar tu vibración. El universo responde a la energía que emites. Si te encuentras atrapado en pensamientos negativos o en un estado de estrés constante, es más difícil que percibas las sincronicidades que ocurren a tu alrededor. Por el contrario, cuando practicas la gratitud, te mantienes abierto a nuevas experiencias y confías en el proceso de la vida. Te alineas con una frecuencia que facilita la llegada de estas maravillosas coincidencias. Otro aspecto importante es la conexión con tu intuición. La sincronía a menudo se presenta como un susurro interior que nos invita a actuar de manera diferente, a tomar decisiones que, en apariencia, pueden no tener sentido, pero que, a largo plazo, nos llevan a la realización de nuestro propósito. Al confiar en tu intuición y seguir esos impulsos sin dudar, te abres a la posibilidad de experimentar más momentos sincronizados que te llevarán a donde necesitas estar.
La sincronía no es un accidente ni un juego del destino. Es una señal de que estamos en el flujo correcto, conectados con nuestro propósito y guiados por fuerzas invisibles. Al elevar nuestra conciencia, practicar la gratitud y confiar en nuestra intuición, podemos atraer más sincronicidades y vivir una vida más alineada con nuestro ser verdadero. Comienza hoy mismo a reconocer las señales que el universo te está enviando y verás cómo todo empieza a encajar perfectamente. Si crees que este contenido puede agregar valor a tu vida y a la de otras personas, dale like y comparte para que más gente descubra este cambio positivo. Confía en el tiempo perfecto. En un mundo que avanza a un ritmo frenético, donde la inmediatez se ha convertido en la norma y la paciencia en una rara virtud, nos encontramos a menudo atrapados en la desesperación. Anhelamos resultados rápidos y soluciones instantáneas, olvidando que la naturaleza tiene su propio compás y que el verdadero éxito a menudo se fragua en los tiempos de espera. La máxima "confía en el tiempo perfecto" nos invita a redescubrir el arte de la paciencia, a comprender que la desesperación no solo nos bloquea, sino que la confianza permite que la vida fluya con armonía. Imagínate en un antiguo jardín japonés, donde cada piedra, árbol y arroyo ha sido cuidadosamente colocado para crear un paisaje de serenidad y equilibrio. Al contemplar este jardín, nos damos cuenta de que la belleza y la paz que emanan de él no son fruto de la prisa, sino del tiempo y la dedicación con los que fue creado. Del mismo modo, nuestras vidas pueden florecer en toda su plenitud cuando aprendemos a confiar en el proceso y a esperar con paciencia. Pero ¿por qué es tan crucial confiar en el tiempo perfecto? La respuesta radica en cómo la mente humana responde a la presión y la urgencia. La desesperación es una emoción que nace del miedo y la incertidumbre. Nos empuja a actuar precipitadamente, a buscar soluciones rápidas sin considerar las consecuencias a largo plazo. Esta actitud de urgencia perpetua puede llevarnos a cometer errores, a sentirnos frustrados y, en última instancia, a rendirnos. En cambio, la confianza en el tiempo perfecto nos invita a cultivar una mentalidad de calma y aceptación. Nos permite reconocer que hay momentos en la vida que simplemente no podemos controlar y que, al soltar nuestra necesidad de inmediatez, podemos abrirnos a nuevas oportunidades y soluciones que de otro modo pasarían desapercibidas. El estoicismo, una filosofía que aboga por la serenidad y la resiliencia, nos enseña a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, escribió en sus Meditaciones sobre la importancia de aceptar el momento presente tal como es, sin luchar contra él. Pero, ¿qué misterios se esconden detrás de esta ley del tiempo perfecto? Podría parecer paradójico, pero al soltar la necesidad de controlar el tiempo y los resultados, ganamos una nueva forma de poder y claridad. Este enfoque no se trata de inacción, sino de actuar desde un lugar de paz interior y confianza en que las cosas se resolverán en su propio momento adecuado. Es como plantar una semilla y confiar en que, con el cuidado adecuado y el tiempo, crecerá y dará frutos. La práctica de esperar sin ansiedad puede manifestarse de muchas maneras. Puede implicar establecer metas a largo plazo y trabajar consistentemente hacia ellas, sin obsesionarse con resultados inmediatos. También puede significar confiar en nuestros propios talentos y capacidades, sabiendo que el éxito llegará cuando estemos verdaderamente preparados para recibirlo. Las prácticas de meditación y mindfulness son herramientas valiosas que pueden ayudarnos a desarrollar esta mentalidad de confianza y aceptación. En la vida moderna, donde la velocidad y la eficiencia se valoran por encima de todo,
La idea de esperar puede parecer anticuada o incluso inútil. Sin embargo, la ley del tiempo perfecto nos recuerda que la calidad de nuestras acciones y decisiones mejora significativamente cuando nos permitimos avanzar a un ritmo natural y considerado. Al aprender a confiar en el proceso y a esperar sin ansiedad, no solo nos liberamos del peso de la desesperación, sino que también creamos un espacio para que la verdadera creatividad y sabiduría emerjan. En conclusión, confiar en el tiempo perfecto es una habilidad poderosa y transformadora. Nos enseña que la desesperación bloquea nuestro progreso, mientras que la confianza permite que la vida fluya en su propio curso. En un mundo lleno de incertidumbre y cambios constantes, aprender a esperar sin ansiedad puede ser la clave para encontrar no solo el éxito, sino también la paz y la felicidad duraderas. Ejercicio práctico para manifestar hoy. En el intrincado paisaje del desarrollo personal, la manifestación se erige como una herramienta poderosa para transformar nuestras aspiraciones en realidades tangibles. Este proceso, que puede parecer envuelto en un halo de misterio y misticismo, es, en realidad, un método fundamentado en principios psicológicos y filosóficos sólidos. Al aplicar estos principios de manera consistente y con intención, es posible alterar no solo nuestra percepción del mundo, sino también los resultados que obtenemos. Imagina por un momento que tienes en tus manos la llave para abrir las puertas a tus deseos más profundos. Esta llave no es más que una simple práctica diaria, un ejercicio diseñado para alinear tu mente y tu espíritu con tus objetivos. Este ejercicio práctico para manifestar hoy te guiará a través de un proceso de autoexploración y acción intencionada que promete cambiar tu perspectiva y tus resultados. El ejercicio comienza con la creación de un espacio de tranquilidad y reflexión. Busca un lugar donde puedas estar en paz, libre de distracciones. Este espacio físico servirá como un ancla para tu práctica diaria de manifestación. La calma externa refuerza la calma interna, un primer paso crucial para cualquier trabajo de manifestación efectiva. Cierra los ojos y respira profundamente. Inhala contando hasta 4, retén el aire por 4 segundos y exhala contando nuevamente hasta 4. Repite este ciclo 3 veces. Este ejercicio de respiración no solo ayuda a centrar tu mente, sino que también prepara tu sistema nervioso para un estado de receptividad y calma. Ahora trae a tu mente una imagen clara de lo que deseas manifestar. Puede ser un objetivo profesional, una mejora en tu bienestar personal, una relación armoniosa o cualquier otro deseo significativo. Mientras visualizas este objetivo, permite que tus sentidos se involucren plenamente. ¿Qué ves, escuchas, sientes y hueles en esta realidad manifestada? La riqueza sensorial de esta visualización es clave. Cuanto más detallada y vívida sea la imagen, más poderosa será la manifestación. Aquí es donde el misterio comienza a desentrañarse, la emoción. Las emociones son el combustible de la manifestación. Al sentir la alegría, la paz y la gratitud que acompañarían la realización de tu objetivo, envías una poderosa señal al universo y a tu subconsciente de que esta realidad ya es tuya. La clave es sostener esta emoción durante varios minutos, permitiéndote experimentar la satisfacción y el agradecimiento como si ya hubieras alcanzado tu meta. La siguiente fase del ejercicio es la acción inspirada. Muchas personas creen erróneamente que la manifestación es solo un ejercicio mental. Sin embargo, la acción concreta es esencial. Escribe una lista de pequeñas acciones que puedas emprender hoy mismo para acercarte a tu objetivo. No importa lo insignificante que parezca la acción, lo importante es moverse en la dirección de tus sueños. La combinación de intención, emoción y acción crea una sinergia que potencia la manifestación.
Pero aquí reside otro misterio: la entrega y la confianza. Una vez que hayas definido tu intención y hayas tomado acción, es crucial soltar el apego al resultado. Confía en que el universo o la vida se encargará del cómo y el cuándo. Esta entrega no significa pasividad, sino una fe activa en el proceso. Permítete descansar en la confianza de que todo se está alineando a tu favor. Finalmente, concluye tu práctica con un momento de gratitud. Agradece por lo que tienes y por lo que está por venir. La gratitud no solo eleva tu vibración energética, sino que también abre tu corazón y mente a recibir más bendiciones. En resumen, este ejercicio práctico para manifestar hoy combina visualización, emoción, acción y entrega. Es una herramienta poderosa que, cuando se practica con constancia y fe, puede transformar significativamente tu vida. La clave está en la coherencia y en permitirte experimentar el misterio y la magia del proceso. Pon en práctica todo lo que has aprendido y observa cómo tu perspectiva y resultados se transforman. Antes de terminar, quiero recordarte algo importante. Todo lo que necesitas para transformar tu vida ya está dentro de ti. Solo necesitas calmar tu mente, alinear tu energía y confiar en el proceso. Si aplicas los secretos que te compartí hoy, estarás más cerca de manifestar todo lo que tu corazón desea. Pero no te detengas aquí. La acción es clave. Empieza con el ejercicio práctico que te mostré y observa cómo tu realidad comienza a cambiar. Recuerda, este es solo el comienzo. Cada paso que das hacia tu propósito abre nuevas oportunidades. Si este video te inspiró, compártelo con alguien que también esté buscando un cambio en su vida. Juntos podemos crear un mundo lleno de sueños cumplidos. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos de enseñanzas valiosas. Hasta el próximo video.